Hola, yo soy Abigail Tipiana, alumna de quinto año del Colegio Jesús Sacramentado de Cinilla, y el día de hoy les voy a explicar paso a paso y describiendo cada una de las características que tiene un ensayo, el cómo elaborarlo y asimismo también explicar más o menos la tesis y los argumentos y la conclusión. Entonces, sin más que decir, vamos a comenzar. Bueno, para comenzar con el cómo redactar un ensayo, primero que tenemos que comprender lo que es un ensayo. Entonces, un ensayo es un tipo de texto que en este caso analiza, evalúa o interpreta un tema determinado a partir de nuestro propio punto de vista. Bueno, desde mi propia definición yo puedo decir que es un texto donde el autor desarrolla sus ideas para así poder exponerlas a un público, en este caso quien es el lector. Bueno, asimismo este se debe organizar por párrafos en donde se adecúan dependiendo al lector y al mismo autor, en este caso quien lo escribe, ya que es necesario poder reconocer cuántos párrafos tenemos que tener en cuenta o cuántos queremos realizar, para así poder nosotros defender nuestro punto de vista. Entonces, el ensayo se compone principalmente de la interpretación de la información, esa interpretación que nosotros le damos. Segundo, también es la reflexión, lo que nos lleva a pensar este ensayo. Y también es el pensamiento genuino, que es el pensamiento de uno mismo, ya que el pensamiento se va formando a partir de las situaciones que hemos vivido día a día y año tras año. Asimismo, tiene mucho que ver con el propio criterio, ya que nosotros consideramos y brindamos nuestra opinión mediante la tesis, lo que vamos a explicar ya más allá dentro de siguientes pasos. Y bueno, básicamente eso es lo que es un ensayo. A continuación vamos a mostrar los pasos para poder elaborar un ensayo. Bueno, comenzando con el paso 1, el primero es elegir el tema y definir el lenguaje que vamos a utilizar. Comenzando con que, bueno, si el tema en este caso nos lo dan y nos dicen el tema de que va a tratar, pues en ese caso debemos adecuar todos nuestros pensamientos y opiniones de acuerdo a ese tema. Mientras que si el tema es sobre un tema libre, este debe ser uno que nos agrade y nos motive. Asimismo, este va a reflejar la manera de pensar en nuestro propio criterio, por lo que es necesario que sea un tema de nuestro agrado y del cual tengamos un conocimiento previo antes de continuar llevándolo a cabo y poder así dar nuestra opinión y dar las cosas que queremos dar a entender. Siguiendo con el lenguaje es muy importante, ya que el lenguaje nos permite cuestionarnos hacia el público que va dirigido nuestro ensayo. Dependiendo de este público, si es por ejemplo dirigido a maestros, a personas con una mayor autoridad o rango, ya sea en el sistema educativo laboral, es necesario considerar el lenguaje formal. Mientras que si nosotros, por ejemplo, vamos a dirigirnos hacia otros jóvenes o incluso personas menores o con quienes tengamos cierto grado de confianza, este lenguaje puede variar y puede ser informal en este caso. A continuación continuamos con el segundo y tercer paso para poder redactar nuestro ensayo. Bueno, el segundo paso es el tener la idea o tesis. Este es el paso de los más importantes, de hecho yo considero que es el más importante, ya que la tesis es la idea en la que vamos a basar nuestros argumentos. Es decir, que esta idea la vamos a defender en base a nuestros argumentos, ya que va a ser la idea, nuestra opinión propia y basado en lo que nosotros consideramos que sería una posible solución o que sería un posible reclamo o injusticia que nosotros consideremos. Entonces es algo muy importante. En esto básicamente se va a basar nuestro ensayo. Entonces la tesis puede ser tanto discutible como indiscutible. En el caso de la tesis discutible puede ser una tesis que, por decirlo así, se pueda refutar y muchas personas quizá no estén del todo de acuerdo con nuestra opinión en este caso.
mientras que la tesis indiscutible es una tesis o una opinión que muchas personas, por no decir todas, están de acuerdo al 100%, ya que es casi imposible refutar esta idea. Por ejemplo, un ejemplo de la tesis indiscutible es que todo maltrato merece una sanción, sea hacia animal, persona, sea varón o mujer, etc. Todo maltrato merece una sanción. Esa podría ser una tesis indiscutible, ya que el maltrato no es algo que debamos aceptar bajo ninguna circunstancia. Mientras que una tesis discutible puede ser todas las personas que alguna vez han maltratado en su vida merecen pena de muerte. Entonces, esta tesis se vuelve discutible ya que está agregando algo en un nivel más intenso, por lo que muchas personas quizá no estén de acuerdo. Quizá algunas piensan que simplemente merecen una advertencia o quizá simplemente una pena de prisión, etc. Por lo que no muchas personas van a estar de acuerdo con esta tesis. Siguiendo con el paso 3, vamos a revisar las fuentes. Lo que quiere decir que las fuentes son la base principal de la cual nosotros vamos a recaudar la información. Después de tener la tesis, es muy necesario indagar todas las fuentes que podamos para así poder basar nuestros argumentos en ellas. De esta manera podemos comprobar y mostrar a los demás, que es a nuestro lector y a nuestro público, el mensaje que queremos dar y ver y poder convencerlo. En este caso podemos encontrar entrevistas, experiencias personales, datos científicos, frases célebres de autoridades o personajes que tienen un rango de autoridad, por decirlo así, y que son reconocidos ya sea a nivel nacional, a nivel local, a nivel mundial, y que tienen cierto grado de importancia, por lo que eso va a refutar bastante. También podemos utilizar datos y frases célebres y entrevistas, o incluso basarnos en nuestras propias experiencias y experiencias de las demás personas. Bueno, ahora pasamos a explicar la estructura de nuestro ensayo. Comenzando con la introducción, que se puede basar en mínimo un párrafo, como está mostrado ahí en la diapositiva. También es un aspecto bastante importante de rescatar, es que la primera frase de nuestro ensayo debe ser la más llamativa. Es muy importante, ya que esto va a hacer que la otra persona, la persona a quien va dirigido nuestro ensayo, se sienta con una duda, con una intriga, o que le llame la atención y quiera saber más y diga, wow, me interesa este ensayo o me interesa este texto, este tema, por lo que quiero continuar leyéndolo para poder encontrar una solución o poder como que comprender más a lo que se quiere referir el autor. Entonces es eso. Por ejemplo, en mi caso yo utilicé la frase que dice: al ser parte de una sociedad, en este caso de nuestro querido Perú, nuestros actos siempre se repercuten de alguna manera, y más si se trata de nuestra economía y la de nuestro país. Bueno, esto básicamente nos quiere dar a entender que nuestros actos de cierta manera y formar parte del Perú permite que nos cuestionemos realmente lo que estamos realizando, porque es como que decir, wow, tiene que ver conmigo, y hace que de cierta manera te identifiques con tu país, por lo que dice, yo considero que una persona se interesaría más a saber de este tema, por lo que les llamaría la atención y se interesaría más. Entonces, después de explicar esto, después de presentar la frase llamativa, como mencioné, tenemos que contextualizar la situación, dar una pequeña explicación. Bueno, no tan pequeña, pero lo que tú consideres que sea necesario para la explicación. Entonces, una vez explicada la situación, presentamos el problema. ¿Cuál es el problema? Como que, ¿por qué voy a escribir el ensayo? ¿Cuál es el problema que me ha llamado la atención y el que considero que se debería solucionar?
o el que estoy planteando la solución que se viene con la tesis. Entonces, a lo que me lleva a plantear nuestra tesis. Plantear nuestra tesis es básicamente dar nuestro punto de vista en base al problema, a la situación y nuestro propio criterio. Entonces, esto puede ser una posible solución al problema, por lo que ya tendríamos nuestra introducción, que comienza con la frase llamativa, sigue contextualizar, que es dar la explicación de la situación, también dar la explicación del problema, plantear el problema y finalmente concluir con nuestra tesis, que es nuestra opinión en base a nuestro propio criterio, como ya lo he venido mencionando anteriormente. Entonces, la tesis puede ser, como mencioné, discutible o indiscutible, eso depende de cada persona y de su preferencia. Si lo quiero hacer discutible, pues bienvenido sea, y si lo quiero hacer indiscutible, de igual manera. Así que pues vamos a continuar explicando los siguientes pasos. Bueno, una vez concluida nuestra introducción, seguimos con el cuerpo o el desarrollo. Esta, como menciono, también es posiblemente la parte más importante del ensayo, la parte de que va a venir básicamente el cuerpo, todo el contenido de una manera más detallada y mejor explicada. Por eso es que lo considero que es muy importante. Entonces, aquí es donde defendemos nuestra opinión, es decir, nuestra tesis, con los argumentos que vamos a presentar en base a la información que ya hemos recaudado anteriormente. Entonces, como mencioné, en el cuerpo del desarrollo va a venir la información de una manera más específica en base a evidencias, ya sea recaudadas de la información que hemos buscado, en base a nuestras propias experiencias de otras personas, etcétera, etcétera, etcétera. De igual manera, a partir de lo que hemos investigado, se pueden utilizar datos, citas textuales de autoridades o personajes ilustres, cifras, datos, investigaciones y entre muchas otras cosas. Entonces es importante poder como que recolectar toda la información que tenemos y necesitamos para así poder explicarlo. Aquí hay algo muy importante que me gustaría resaltar, que son los argumentos y el tipo de argumentos que existen. Por ejemplo, existen dos tipos de argumentos. El primero es el argumento racional y el argumento moral. El argumento moral básicamente es llegar al corazón del lector. Es algo que nosotros tenemos que hacer que el lector lo sienta. Más que todo es llevarlo a una reflexión y que en su interior haya cierta empatía para que así podamos convencerlo y lo agarremos por el lado sentimental y así poder refutar nuestra idea de una mejor manera. Lo que yo considero el argumento racional, yo considero que es el argumento que tiene mayor validez, ya que en este argumento nosotros presentamos datos o investigaciones, lo que le da cierto valor y un peso más poderoso. ¿Por qué? Porque son datos que personas o científicos se han tardado años o incluso décadas en llegar a una conclusión y poder concluir, por lo que basándonos en estos datos que están comprobados de una manera más científica, de una manera más profesional, es más confiable la información y más convincente, por lo que considero que los racionales también tienen un mayor peso. Entonces, estos son los dos argumentos que podemos utilizar a la hora de redactar nuestro ensayo. Esta parte, que es el cuerpo del desarrollo, debe llevar mínimo 3 párrafos y pues si nos queremos explayar más podemos hacerlo, ya que como mencioné es donde vamos a defender nuestra opinión, nuestra tesis, donde vamos a decir básicamente por qué es que pensamos así o por qué es que damos esta idea. Así que es muy importante esta parte. Y terminando con la estructura de nuestro ensayo, concluimos con la conclusión. Entonces, la conclusión es una recapitulación
recapitulación o pequeño resumen de básicamente todo lo anterior mencionado, desde la introducción hasta el cuerpo de nuestro ensayo. Claro. Entonces, la conclusión es un cierre al texto. Es como una despedida en el cual vamos a sintetizar nuestro pensamiento en base a la información adquirida, es decir, los argumentos. Es importante, muy importante, no concluir con nuevos argumentos. Es decir, si encontramos nueva información, no es necesario colocarla en la conclusión, ya que vendría a estar como que de más, ya que no se trata de colocar más información, sino de revisar lo que ya hemos llegado a comprender. Asimismo, es recordar que en este párrafo invitaremos al lector para hacer una reflexión. Entonces es como que meterle más el lado moral y así poder comprender y sentir empatía con el lector para que pueda también comprender él nuestro punto de vista y lo que queremos hacer que comprenda. En este caso podemos concluir con una pregunta o también podemos concluir con un comentario personal. Básicamente es un comentario personal, ya que va a estar redactado con nuestras propias palabras. Entonces va a ser un resumen, vamos a sintetizar nuestro pensamiento, va a llevar nuestro propio comentario y pues vamos a invitar a la reflexión. La conclusión puede llevar mínimo un párrafo. Yo considero que un párrafo estaría perfecto, ni más ni menos, entonces está muy bien. Si gustan pueden leer el pequeño párrafo que dejé aquí de mi texto. Entonces podemos revisarlo, que dice, en mi caso, en conclusión, cada miembro de la comunidad que se identifique con esta debe comprometerse a cumplir con el compromiso como ciudadano y aceptar sus obligaciones para así contribuir de la mejor manera al crecimiento y buen desarrollo de su país, para, por ende, asegurar una mejor calidad de vida en su comunidad, poniendo en práctica acciones que promuevan y luchen por cumplir con este propósito, buscando siempre como prioridad el bienestar común. Entonces, mi tema principal fue el de poder validar los recursos que tiene nuestro país, por lo que mi conclusión es también defender mi tesis, obviamente, y un pequeño resumen de mi opinión. Entonces, es eso, y pues con eso concluiríamos con la estructura de nuestro ensayo. Y bueno, podemos decir que nuestro ensayo está casi listo. Así que continuamos con el paso 5 después de la estructura. Ya esto es de los últimos retoques, que quiere decir que vamos a revisar nuestro texto. Este paso consiste en leer y releer nuestro ensayo para así poder saber qué es lo que debemos mejorar. De esta manera podemos revisar tanto la ortografía como la caligrafía y así poder rescatar nuevas ideas o rescatar las ideas más importantes. De igual manera podemos consultar con otras personas que consideremos importantes y así podemos como que tener nuevas ideas y poder afianzar lo que nosotros queremos dar a entender, y si lo que nosotros hemos escrito se da a entender de la manera en la que nosotros queremos representarlo o expresarlo. Algo que considero importante aclarar es que no cambiemos nuestro ensayo por la opinión de otra persona, ya que, por ejemplo, si una persona te comenta que la ortografía está de cierta manera mal escrita, eso es un tema que obviamente tenemos que corregir. Sin embargo, si una persona te comenta que no tienes que escribir acerca de este tema o acerca de este dato porque para ella no es correcto, no es tan validado, podrías tomarlo en consideración. Sin embargo, no te digo que lo cambies del todo, ya que es su opinión de esa persona. Si tú consideras que ese tema o ese argumento está perfecto para tu ensayo, entonces pues así tiene que ser y tienes que estar seguro de lo que estás proponiendo y estás diciendo, ya que son tus propias ideas. Una vez que hemos concluido nuestro ensayo y ya está revisado, les quería recordar este super tip.
que es escribir en base a tu propia opinión bien argumentada, es fundamental, ya que los ensayos se basan en lo que pensamos y queremos transmitir. Por lo que es importante ser auténticos y no intentar agradar. Por ejemplo, si nuestra opinión quizá otra persona no la comparte, no cambiarla del todo porque simplemente a la otra persona no le gusta, sino que si tú te sientes segura con este tema y con esta opinión y con esta tesis y con estos argumentos, es porque estás seguro de que esa es la idea que tú quieres transmitir a tu lector, a tu público, por lo que debe ser importante. Y es importante que tú valides esa opinión que tienes, ya que el ensayo se va a basar en esta opinión, en este criterio y en lo que tú sabes y conoces y consideras bueno o malo. Entonces, ese es el tip que les quería dar, ya sea para antes o después de escribir el ensayo, y ese básicamente es todo. Bueno, aquí les muestro cómo quedó mi ensayo, el que yo realicé. Como pudieron ver, solamente mostré pequeñas partes de lo que fue la introducción, el cuerpo y la conclusión, por lo que aquí lo pueden ver de una manera más detallada. Si ustedes gustan, se pueden guiar si desean, y pues de verdad espero que les haya servido mucho y que les sirva de mucho el ejemplo que les estoy brindando. Bueno, una vez de haber visualizado todos los pasos, todas las características y todo lo que tenemos que tener en cuenta para poder elaborar un ensayo, realmente espero que este video les haya servido mucho para poder elaborar sus ensayos bien redactados y bien revisados, y así podamos también compartir mucho entre nosotros nuestros aprendizajes. Y eso fue todo por hoy, muchísimas gracias. Pueden darle like y suscribirse.